Aquí en el foro ya hemos visto de todo, en serio, desde mensajes de texto bizarros hasta pilladas en viajes familiares. Pero el relato que voy a compartir hoy, que llamaremos El regalo de la humillación se vuelve desalojo, tiene un sabor diferente. Una de esas experiencias únicas y profundamente individuales de desilusión que te hacen repensar todo sobre la lealtad. El foco aquí no es el sexo o el romance, sino la destrucción de la confianza más pura, aquella entre una madre y su hija, y la forma en que la bondad incondicional de doña Lucia se transformó en una fuente de vergüenza para su propia cría, Carla. Lucia, una mujer de tradiciones sencillas y corazón enorme, había hecho lo impensable por Carla y su yerno, Pedro. Les prestó la única casa que poseía para que pudieran empezar su vida sin pagar alquiler. Esta generosidad, que estaba destinada a ser la base de un nuevo hogar, se convertiría en pocas horas en el escenario de una humillación tan fría que cambiaría el curso de la historia familiar de manera irreversible, dejándonos a todos los observadores aquí, a nosotros, sin aliento. El día 24 de diciembre había comenzado con esa electricidad típica de Nochebuena, con Lucia, sintiendo un entusiasmo casi juvenil, arreglándose y preparando el pequeño regalo que llevaba, imaginando el calor de la cena, que tradicionalmente unía a las familias. La cena no sería en la casa prestada, aquella donde vivían Carla y Pedro, sino en la casa de los padres de Pedro, una familia con un estatus social que a Lucia, honestamente, nunca le importó tener. Ella solo estaba feliz por estar con ellos, por ver a su hija feliz en su primera Navidad como casada, ignorando la creciente distancia y la sutil tensión que sentía por parte de Carla en los últimos meses. Se puso un vestido que consideraba elegante y cómodo, lista para ofrecer su presencia genuina y sin pretensiones, que para ella era el mayor de todos los regalos, el símbolo de su amor incondicional y de esa casa que había cedido sin pedir nada a cambio. Entonces, sonó el teléfono. Era el timbre que, en un solo día, haría que su mundo se derrumbara, marcando el momento exacto en que la ingratitud llamó a su puerta, con la formalidad de una desinvitación. La voz de Carla llegó del otro lado de la línea, extrañamente tensa, con un tono ensayado que Lucia, como madre, captó inmediatamente, dándose cuenta de que algo grande y malo se estaba ocultando bajo esa fachada de normalidad forzada. No era una conversación de cariño navideño, sino una actuación llena de vacilación y palabras evasivas que giraban en torno a logística, asuntos familiares de Pedro y problemas de última hora, que forzaban una reorganización de los invitados. Lucia sintió que el corazón se le encogía, pero intentó ayudar, ofreciéndose a llevar un postre o llegar más tarde, de forma discreta. Al fin y al cabo, ella no quería causar problemas. Fue entonces cuando Carla soltó la bomba, sin adornos, con una frialdad que parecía prestada, proveniente directamente de esa suegra snob y pesada que estaba presionando a su hija para que se distanciara de su madre. La excusa vino cristalina y brutal. La madre de Pedro, la matriarca socialmente ambiciosa que nunca ocultó su desprecio por los orígenes sencillos de Lucia, había vetado su presencia basándose en una supuesta cuestión de etiqueta social. La alegación explícita, transmitida por la propia hija, era que Lucia era demasiado simple, que su forma de ser espontánea y honesta estropearía la cena y causaría vergüenza ante los invitados importantes que la nueva familia de Carla quería desesperadamente impresionar. El dolor no fue solo el rechazo, fue la confirmación de que su hija, por quien tanto había sacrificado, había priorizado la aprobación de extraños, cambiando el amor de sangre por la validación social vacía y superficial de una familia que nunca la aceptaría de verdad. El seco clic de la llamada terminada fue el sonido más fuerte que Lucia escuchó. Aquella Nochebuena, un eco ensordecedor de humillación e incredulidad. Se quedó paralizada en medio de la sala de estar, sintiendo que el suelo había desaparecido bajo sus pies, el vestido elegante que había elegido pareciendo ahora un ridículo uniforme de payasa que se había arreglado para ser echada a patadas. Las palabras crueles, demasiado simple, vergüenza, seguían resonando en su cabeza como un martillo, no en el sentido de pobreza material, sino de insuficiencia humana.
como si su amor incondicional tuviera un precio muy bajo, casi irrisorio, en el mercado de valores fútiles de la familia de Pedro. El shock inicial dio paso a una ola de calor que subió desde el estómago, una furia metálica y gélida que era totalmente ajena a su naturaleza, pero que venía con una claridad cortante. No lloró de inmediato. El dolor era demasiado grande para las lágrimas. Era un dolor que le secaba la garganta y le endurecía la mirada, transformando su bondad en una determinación de acero, una necesidad urgente de responder a esa traición de forma tangible que no pudiera ser ignorada. Su mirada, antes perdida, ahora fija e implacable, cayó sobre el llavero, donde estaba la copia de la llave de la casa que había prestado, el símbolo físico de su mayor demostración de amor materno y generosidad, que ahora era vista solo como un inconveniente social. En ese momento, Lucia entendió la amarga lección de la vida. Si su esencia era un estorbo en la mesa de Navidad de ellos, algo a esconder y rechazar, entonces su generosidad material tampoco debería ser la base de su hogar. El plan nació allí, frío y preciso, forjado en la humillación más profunda. La noche del 24 de diciembre, la que debía ser la noche de unión y fiesta, se arrastró para Lucia como un desierto congelado. Se encontró sentada sola en la sala, con la televisión encendida en algún especial de Navidad idiota que ni siquiera podía escuchar de verdad, mientras su mente trabajaba a un ritmo febril, procesando cada detalle de la conversación, intentando desesperadamente encontrar un rastro de remordimiento o alguna señal de que Carla estaba siendo forzada en contra de su voluntad, pero el recuerdo de ese tono ensayado y de la falta de una defensa mínima por parte de su hija la golpeaba una y otra vez. Era una especie de tortura psicológica lenta, reviviendo el momento en que su propia hija la había cambiado por un estatus que ella nunca buscó, y la herida de ese rechazo era mucho más profunda que cualquier desacuerdo común, porque golpeaba el centro de su identidad como madre. Pensó en tomar el teléfono de nuevo, en llamar a Carla y exigir una explicación, una disculpa, pero la dignidad herida, esa nueva y gélida sensación de autoprotección, le impidió hacer cualquier movimiento que pudiera interpretarse como debilidad o mendicidad. Lucia se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que no se trataba de la cena, se trataba del respeto que se había evaporado, se trataba del hecho de que la casa prestada, el nido que ella ayudó a construir, se había convertido en la fortaleza desde donde Carla la había rechazado. Lucia no durmió. El amanecer de Navidad, el día 25, llegó con una luz fría y gris, la antítesis de todo el calor y la alegría que la fecha debería traer. La decisión, que había tomado en la furia y la angustia de la noche, ahora se solidificaba con la calma aterradora de quien ya no tiene nada que perder. Ya no estaba actuando por impulso, sino por un sentido de justicia brutalmente pragmático. El primer paso lo dio alrededor de las 7 de la mañana, cuando ella, con la precisión de un cirujano, tomó su celular y llamó al único abogado que conocía, un amigo de muchos años que, por suerte, estaba de guardia para emergencias legales. La conversación fue breve y objetiva, desprovista de cualquier emoción. Lucia no necesitó entrar en detalles sobre la humillación de Navidad, solo sobre la posesión del inmueble y la formalización del comodato verbal que existía, exigiendo una sola cosa: la emisión inmediata de una notificación formal de desalojo por incumplimiento de confianza, lo más rápido posible. Quería el documento oficial, con toda la formalidad y frialdad que el papel podía ofrecer, para que no hubiera dudas de que esa respuesta venía de la propietaria legal, y no solo de una madre dolida, sino de la matriarca a la que le habían cambiado su bondad por desprecio. El contraste entre la urgencia de ese documento y la atmósfera festiva que la ciudad intentaba irradiar era bizarro, pero para Lucia era la única forma de volver a respirar. El documento, con su lenguaje jurídico frío e impersonal, estuvo listo en tiempo récord, gracias a la urgencia que Lucia había transmitido, y fue enviado a su correo electrónico poco antes del mediodía, la hora en que Carla y Pedro estarían, presumiblemente, abriendo sus regalos bajo el árbol de la familia rica, brindando por su nuevo ascenso social. Lucia, sentada en la mesa de la cocina, lejos de cualquier decoración festiva, hizo algo que parecía casi ritual. Tomó una hoja de papel con membrete, imprimió el aviso de desalojo
y con la misma caligrafía firme que solía usar para escribir tarjetas de cumpleaños cariñosas, adjuntó una pequeña nota manuscrita, tan seca como el papel en el que estaba impreso el aviso. El mensaje era corto, quizás 10 palabras, y desprovisto de cualquier resentimiento aparente, pero cargado con todo el dolor de la traición. Dobló los papeles con cuidado, los colocó en un sobre de color claro y miró el reloj, esperando el momento justo para finalizar el plan que había trazado en su cabeza en la soledad de la noche. No quería que lo supieran de inmediato, sino que la noticia llegara como un rayo, justo en el clímax de su celebración hipócrita, para que el contraste fuera lo más devastador posible. El plan de Lucia para la entrega era meticuloso y buscaba el máximo impacto, sin que ella tuviera que exponerse a otra humillación personal. No llamaría a la puerta ni vería el rostro de su hija. Alrededor de las 14 hecha, cuando los almuerzos de Navidad estarían en su apogeo y la euforia de los regalos estaría disminuyendo, llamó a un servicio de entrega rápida, instruyendo al mensajero para que entregara el sobre de manera formal en la residencia de Carla y Pedro, la casa que era, legalmente, suya. La instrucción específica era que el sobre debía ser entregado en manos de Carla o Pedro, o dejado en el buzón en un lugar visible, con la máxima urgencia y discreción. El mensajero, sin saber el contenido explosivo de ese simple sobre, cumplió el servicio con la eficiencia de un mero portador. Para Lucia, la espera fue excruciante, sentada sola en su apartamento temporal, imaginando la escena. Carla, probablemente aún vestida con ropa de fiesta, abriendo un sobre que parecía una tarjeta de Navidad tardía, solo para encontrar un documento legal, la notificación de desalojo, fría y sin alma, firmada por su abogado. El shock no sería solo la pérdida de la casa, sino el reconocimiento de que el amor materno incondicional había sido reemplazado por una transacción estrictamente legal y sin sentimentalismos, el único lenguaje que la nueva familia de Carla parecía respetar. La reacción en la casa grande, según el relato que pudimos reconstruir, fue de un silencio inicial, seguido por un caos que se extendió como un incendio. Carla, al recibir el sobre y ver el contenido, se habría puesto pálida, con la notificación resbalando de sus manos, el sonido del papel cayendo al suelo resonando en la sala. La primera reacción de Pedro, el yerno, fue de incredulidad y furia, creyendo que todo no era más que un malentendido o un arrebato de ira de Lucia, una amenaza vacía que podría revertirse fácilmente con una llamada telefónica y algunas palabras dulces de disculpa. La matriarca de Pedro, sin embargo, la que había orquestado la humillación de la desinvitación, habría leído el documento con una seriedad aterradora, reconociendo inmediatamente la validez y la gravedad del acto, dándose cuenta de que Lucia no estaba mintiendo. La Navidad, que debería haber sido el escenario de la afirmación social de Carla y Pedro, se derrumbó en minutos, transformando la atmósfera festiva en un campo de batalla legal y familiar. El regalo, que debería haber sido la confirmación de su estatus elevado, era la notificación de que, en unas semanas, estarían en la calle, desalojados por la misma madre que había sido considerada demasiado simple para la cena. La angustia de Carla era ahora palpable, pero no era solo el miedo al desalojo, era el peso de la elección que había hecho. El pánico de perder la seguridad del hogar se mezclaba con el shock de darse cuenta de que había subestimado y herido a su madre hasta un punto irreversible, cambiando la base de su vida por una aceptación vacía que ahora no podía ofrecerle nada más que miradas de reprobación de su suegra. La casa, el lugar donde Lucia la había acogido, ahora se convertía en una jaula que tendría que abandonar. El intento desesperado de Carla de llamar a su madre fue inútil. Lucia no contestó. Dejó que el teléfono sonara y sonara, permitiendo que su hija sintiera el peso de su propio rechazo. Con cada timbrazo sin respuesta, la desesperación de Carla aumentaba, transformando la expectativa de una fiesta navideña en una crisis existencial, donde el lujo y la ambición social parecían ridículos ante la dura realidad de que había roto la única relación de Pi, amor incondicional que realmente poseía. La respuesta de Lucia no fue un grito, sino un silencio ensordecedor que hablaba más fuerte de lo que cualquier discusión acalorada podría. La confusión y el shock en la casa de la familia de Pedro eran totales. La suegra,
a pesar de su compostura, estaba furiosa, pero no con Lucia. Estaba furiosa con Carla por haber sido descuidada, por haber permitido que su madre, simple, tuviera tanto poder legal sobre ellos, arruinando su Navidad y lo que era más importante, complicando la vida social de su hijo. Pedro, por su parte, intentaba llamar al abogado de Lucia, desesperado por revertir la situación, pero el profesional, siguiendo las estrictas instrucciones de su cliente, se limitó a confirmar la validez de la notificación y la imposibilidad de negociación en ese momento. Era un callejón sin salida helado y absoluto, un muro de legalidad erigido por la misma persona cuya fragilidad emocional habían explotado. Carla vio a Pedro y a su madre volverse contra ella, culpándola por no haber administrado mejor la situación con su propia madre, demostrando, de forma definitiva, que esa nueva familia no era más que un arreglo condicional, basado en apariencias y conveniencias, y no en el amor. El regalo de la humillación se había convertido en un boomerang, volviendo para golpearlos a todos. La humillación que Lucia había sentido la noche anterior ahora era de vuelta, no por una venganza mezquina, sino como un acto de preservación y dignidad. En ese momento, ella no sentía alegría por la desgracia ajena. Lo que sentía era un agotamiento profundo y la extraña sensación de que se había deshecho de un peso muerto que había estado cargando durante meses. El peso de la expectativa de ser amada y respetada incondicionalmente por su hija. La Navidad de Lucia la pasó en un estado de entumecimiento, su mente procesando el trauma y la acción radical que había tomado. Miró el apartamento alquilado donde estaba, un lugar pequeño, pero que era enteramente suyo, y sintió un atisbo de paz que la suntuosidad de la casa de Carla y Pedro nunca podría ofrecer, porque venía de la autenticidad y no de la fachada. Con cada mensaje de texto desesperado que Carla enviaba, suplicando por una conversación, Lucia solo sentía la confirmación de que su actitud había sido correcta. Su hija solo la buscaba ahora que su conveniencia y su seguridad material estaban amenazadas, y no por un genuino remordimiento por el dolor causado. Ese día 25 de Mienanes, diciembre se transformó en un parteaguas en la vida de Lucia. La tarde pasó lentamente, marcada por el silencio opresivo de su apartamento y el ruido intermitente de su celular, que ella se negaba a contestar. Finalmente logró llorar, pero no eran lágrimas de tristeza por la pérdida de su hija, sino lágrimas de alivio, de una liberación repentina de un ciclo vicioso de autosacrificio no reconocido y creciente falta de respeto. El baño que tomó al final de la tarde pareció lavar no solo el cansancio, sino todo el resentimiento y el residuo de la humillación, dejando atrás solo la cáscara endurecida de una mujer que aprendió, de la manera más dolorosa, que el amor incondicional no debe ser una invitación abierta a la explotación. Lucia sabía que la decisión del desalojo era radical, pero era el único regalo que podía darse a sí misma, el regalo de su propia dignidad. El impacto emocional y financiero en la vida de Carla y Pedro era la consecuencia directa de haber cambiado el amor familiar por el estatus, y Lucia, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía responsable de arreglar la vida de nadie más que la suya propia. La confusión y la desesperación de Carla aumentaban a cada hora, culminando en un intento patético de aparecer en la puerta del pequeño apartamento de Lucia, acompañada por Pedro, con la esperanza de forzar una reacción emocional que pudiera revertir la situación legal. Lucia no abrió la puerta, mirándolos por la mirilla y viendo allí no a su amada hija, sino a una extraña, una versión distorsionada de Carla consumida por el pánico y la conveniencia. El acto de quedarse detrás de la puerta cerrada, negando el acceso físico, era un reflejo de la barrera emocional que Carla había construido primero, y Lucia solo estaba reflejando el rechazo. Escuchó la voz de Carla, entrecortada, llamándola, no con palabras de disculpa sincera por la humillación de la noche anterior, sino con argumentos sobre las dificultades para encontrar un nuevo lugar, sobre la injusticia de ser desalojada en Navidad, centrándose totalmente en las consecuencias para su vida e ignorando la causa real de la reacción de su madre. Este egoísmo desmedido de Carla fue el último clavo en el ataúd de la relación madre-hija que Lucia había intentado preservar. Pedro intentó, con un tono más agresivo y controlador, usar el argumento de que Lucia estaba actuando irracionalmente y emocionalmente, tratando de invalidar su decisión como un mero ataque de histeria.
femenina, lo que solo encendió aún más la determinación de Lucia. Ella, desde el interior, sintió la sangre hervir con la arrogancia de él, dándose cuenta de que el yerno nunca la había respetado, viéndola solo como una proveedora conveniente y manipulable. La ironía de la situación era flagrante. La habían rechazado por ser demasiado simple para la cena formal, y ahora estaban allí, humillados y desesperados, suplicando clemencia por la casa que ella, la simple, les había dado. Lucia respiró hondo, ignorando su furia y desesperación, al otro lado de la puerta, manteniendo el silencio como su arma más efectiva. No se rebajaría a discutir ni a justificarse, porque el documento de desalojo hablaba por sí mismo, y su ausencia en la cena de Nochebuena ya había dicho todo lo que necesitaba decir sobre su valor para ellos. Carla y Pedro se quedaron en la puerta durante largos y agonizantes minutos, con el sonido de sus voces volviéndose más bajo y más quebrado a medida que la realidad del desalojo se asentaba. Lucia podía oír el murmullo de los vecinos curiosos abriendo sus puertas, espiando la dramática escena navideña, pero ella permaneció inmóvil, protegida por su recién descubierta armadura de indiferencia. La desesperación de Carla se transformó en sollozos, y Lucia sintió una punzada de dolor, un vestigio del amor materno, pero ese dolor fue rápidamente sofocado por el recuerdo del tono frío de la noche anterior, el momento en que su hija la había cambiado por la mesa de la cena de los ricos. Fue en ese silencio ensordecedor, que solo fue roto por el ruido del motor de Pedro al alejarse, que Lucia sintió la consumación de su acto, el fin de una era de sumisión y el comienzo de su propia redefinición. La Navidad de ellos estaba arruinada, sí, pero la suya, aunque dolorosa, estaba empezando a reconstruirse sobre los cimientos de la verdad y el autorrespeto, libre de la toxicidad de una relación basada en intereses. Lo que siguió para Lucia fue una paz, tensa, el tipo de calma que viene después de una tormenta violenta, sabiendo que lo peor ya pasó y que, ahora, solo queda limpiar los escombros. No recibió más llamadas de Carla, y ni siquiera Pedro intentó contactar de nuevo después de ser bloqueado por la formalidad del abogado. Era como si la notificación de desalojo no fuera solo un documento legal, sino un muro invisible de silencio, una frontera infranqueable que Lucia había dibujado a su alrededor. La ausencia de más drama era, curiosamente, lo que más la intrigaba, sugiriendo que Carla y Pedro estaban ocupados lidiando con las consecuencias prácticas y financieras de su nueva situación, buscando desesperadamente un lugar para vivir y enfrentándose a la furia de la suegra de Carla, que ciertamente no aceptaría tener a su hijo de vuelta en su casa de alto nivel. Lucia sabía que la vida de ellos había dado un vuelco, y la ironía era que todo aquello sucedió en menos de 24 horas, entre el rechazo de la cena y la recepción del regalo más amargo de sus vidas. En los días que siguieron, la única comunicación de Lucia con el mundo exterior fue a través de su abogado, quien se convirtió en un intermediario frío y eficiente, asegurando que el proceso de desalojo de la casa transcurriera dentro de la legalidad, sin dar margen para que Carla o Pedro pudieran alegar sentimentalismo o mala fe. La exigencia era clara. El inmueble debía ser devuelto en las mismas condiciones en que fue cedido, sin ningún daño o desvío. Lucia estaba decidida a no dar marcha atrás, ni por un centímetro. Sabía que, si cedía ahora, solo estaría reforzando la idea de que su bondad era una debilidad explotable, y ya no podía permitirse el lujo de ser vulnerable a la ingratitud de su hija. La frialdad de la burocracia, del papel y de la ley, paradójicamente, fue lo que le dio a Lucia el espacio emocional para sanar, transformando su dolor en fuerza y su humillación en una lección amarga, pero necesaria, sobre los límites de la generosidad. Era un luto por la hija que ella creía conocer. La angustia psicológica de Carla, según se supo por terceros en el foro, era evidente y se manifestaba no como arrepentimiento por la humillación de su madre, sino como furia y resentimiento por haber perdido la casa y, lo que era más importante, por haber perdido el favor de su suegra, que ahora la veía como una mala inversión y un problema irresoluble. La presión sobre el matrimonio de Carla y Pedro creció exponencialmente, transformando el sueño de una vida de estatus en una pesadilla de alquiler caro y búsquedas desesperadas de mudanza. Tuvieron que lidiar con la ironía de estar siendo desalojados por la madre de Carla, la persona que habían juzgado demasiado simple para una cena,
pero que se mostró lo suficientemente sofisticada como para usar la ley a su favor, exponiendo la fragilidad de sus ambiciones y la superficialidad de sus nuevos lazos familiares. Lucia escuchó esos rumores con un distanciamiento casi clínico, como si estuviera leyendo el guión de una mala película, dándose cuenta de que el ciclo de humillación y falta de respeto finalmente se había roto. Carla y Pedro intentaron, de forma calculadora, difundir la narrativa de que Lucia se había vuelto loca, que el desalojo era un acto de crueldad de una madre inestable, pero la verdad era que la historia, contada de forma seca y directa, pesaba en su contra. El hecho de haber desinvitado a su madre en Nochebuena por considerarla demasiado simple era un detalle específico y devastador que, al ser revelado, desenmascaraba la hipocresía de sus nuevas vidas y justificaba, para muchos, la actitud radical de la matriarca. Lucia se mantuvo en un silencio absoluto en las redes sociales y en las conversaciones familiares, dejando que el acto en sí hablara más fuerte que cualquier explicación emocional que pudiera dar. Este silencio no era debilidad, sino autoridad. Era el poder de quien no necesita justificarse, ante quien ya demostró que no valora la verdad o el amor. La casa, aquel símbolo de unión, ahora se convertía en el monumento silencioso y frío de la traición, y la Navidad se transformó, para siempre, en la fecha de la fatídica notificación. La recuperación de Lucia era lenta, pero estaba ocurriendo. Sentía la extraña ligereza de no tener que preocuparse más por complacer o ser suficiente para su hija. La Navidad del 25 de diciembre terminó con Lucia sentada sola, pero comiendo la cena que ella misma había preparado, sencilla y honesta, en la calidez de su pequeño apartamento, finalmente libre. El dolor por la pérdida de la hija que idealizaba todavía estaba allí. Sí, pero se mezclaba con la satisfacción gélida de haber actuado con una dignidad que Carla nunca imaginó que su madre, simple, poseyera. Lo que Lucia hizo no fue una pelea familiar, fue un corte quirúrgico en una herida gangrenada, y sabía que, para sobrevivir, necesitaba cortar el lazo tóxico, aunque fuera el lazo más sagrado. A partir de ese día, la casa sería alquilada a un extraño, y el dinero del alquiler sería su nuevo regalo de Navidad, la independencia financiera y emocional. El giro fue tan abrupto y quirúrgico que la comunidad a su alrededor, incluyendo vecinos y amigos en común, quedó en un estado de shock duradero, incapaz de entender cómo una madre supuestamente amorosa pudo tomar una actitud tan drástica, especialmente el día de Navidad. El acto de Lucia de transformar la máxima generosidad, la donación de un techo, en el 1900 instrumento de su venganza más fría, el desalojo formal, creó un aura de misterio y temor sobre ella. La gente ya no podía ver a la doña Lucia bondadosa de antes. Veían a la matriarca herida que, al ver su confianza destruida, reaccionó con la precisión de un terremoto que destruye cimientos. Este distanciamiento emocional y esta reacción calculada fueron tan atípicos para la personalidad que todos conocían que muchos, incluidos Carla y Pedro, se quedaron con la sensación de que había algo más, una locura repentina, que simplemente no podía explicarse. La Navidad se convirtió en un agujero negro en la memoria de la familia, un día que comenzó con regalos bajo el árbol y terminó con un aviso de desalojo y un silencio total. El desenlace para Carla y Pedro fue exactamente lo que Lucia había anticipado. La pareja tuvo que mudarse rápidamente, encontrando un apartamento más pequeño y más caro, lejos del círculo social que intentaban impresionar, y el matrimonio comenzó a desmoronarse bajo el peso de las deudas y el resentimiento. La suegra de Carla cortó el apoyo financiero y la aprobación social de forma inmediata y sin remordimiento, reforzando la idea de que la nueva familia solo existía mientras Carla sirviera a sus intereses. Lucia, por su parte, nunca más cedió. Recuperó su casa y volvió a vivir en ella, llevando una vida sencilla y en paz, pero el lazo con su hija quedó permanentemente roto, como un hilo de oro que se ha quebrado y no se puede remendar, solo tirar. La historia se extendió por el foro como un cuento con moraleja, un relato visceral sobre el costo de la ingratitud y sobre la fuerza silenciosa que reside en la dignidad de una mujer subestimada. La crueldad del rechazo en Navidad fue pagada con la misma moneda legal y fría de la notificación de desalojo, y todavía hoy,
Quien escucha el relato se pregunta qué pasó exactamente por la cabeza de doña Lucia entre la desinvitación y la llamada al abogado en aquel único y devastador día. Y es aquí donde el relato se detiene, amigos. La historia de doña Lucia simplemente concluye en esa tarde de Navidad, después de que Carla y Pedro se van. No hay una llamada de reconciliación de Año Nuevo, no hay una carta de perdón, ni siquiera una nota del abogado que cierre el caso con un todo resuelto. Para quienes observan desde afuera, y para la propia Lucia, el evento fue una anomalía en la vida, un momento de furia y precisión quirúrgica que la transformó en una extraña para sí misma, y una fuerza de la naturaleza para la familia. La casa fue desalojada dentro del plazo legal. La mudanza de Carla y Pedro fue rápida y discreta, y Lucia simplemente regresó a vivir en su casa. Pero la antigua Lucia, la que se sacrificaba y perdonaba todo, desapareció para siempre, dejando atrás solo la cáscara de una mujer que ya no permitía la falta de respeto. La ausencia de un después prolongado es lo que hace que el relato sea tan cautivador y bizarro. Es como si el shock de la traición y el shock de la venganza hubieran creado un vacío en el tiempo, y la historia, como una obra de teatro que alcanza su clímax y tiene el telón cerrado sin un epílogo, terminara abruptamente en el silencio de esa noche de Navidad, dejando la angustia psicológica del ¿qué pasó con ellas?, flotando en el aire. Lo más intrigante es que, cuando le pregunta a algún conocido sobre lo que realmente sucedió, sobre lo que la llevó a una actitud tan fría y tan final, Lucia siempre da la misma respuesta, vaga y algo distante, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. Les di un techo, me quitaron de la mesa, solo equilibré las cosas. Nunca menciona la desinvitación, la palabra demasiado simple, o a la suegra de Carla, como si esos detalles fueran demasiado pequeños ante la magnitud de la traición que sintió, resumiendo todo a un simple e inexplicable intercambio de valores. Ya no lleva la furia, solo una quietud aterradora de quien vio la cara de la ingratitud, y decidió que la única defensa era el silencio. Y ese silencio, esa falta de explicación dramática, es lo que hace que el relato de Lucia aquí en el foro sea tan verídico, porque en la vida real, a veces, la verdad más devastadora no tiene un gran final de película. Simplemente sucede, corta el lazo y se disuelve en la nada, dejando a la persona que lo vivió sin poder explicar la extraña y repentina frialdad que la invadió en aquel día fatídico. Entendemos. Algunas cosas simplemente no vuelven a ser lo que eran. Y la Navidad del 25 de diciembre para Lucia fue el día en que ella, finalmente, dejó de ser la madre para convertirse en la matriarca, de una forma que nadie esperaba.